Me encomendaron esta conferencia en la cual al final suena muy básica, pero no se imaginan el problema tan grande que tuve al llenarme de estudios y herramientas para mostrarles a ustedes una información. Logré al final definir más o menos qué es lo que pudiéramos hacer para un público heterogéneo. Probablemente aquí tenemos estudiantes, internos, residentes, internistas y algunos subespecialistas. Pero creo que la base se nos ha olvidado. Creo que tenemos que volver a la base para repensar qué es lo que estamos haciendo. Esta mañana cuando pasé revista le pregunté a un intensivista, ¿para usted qué es una infección urinaria complicada? ¿Usted cuánto tiempo las trata? ¿Usted cuándo pide un urocultivo? ¿Usted cuándo pide un uroanálisis? Y mi sorpresa es que en esa encuesta, sin ningún valor epidemiológico, todos tenemos números diferentes y todos hacemos cosas diferentes. Entonces, cuando revisé la literatura, encontré algo parecido. Lo primero que les voy a mostrar a ustedes es que adicioné algo y es el con qué. ¿A quién vamos a tratar? ¿Con qué? Me parece importante decir cuánto tiempo y a quién no tratar. Eso es lo que vamos a hacer. Esta es la primera diapositiva en la que yo voy a mostrarles a ustedes el impacto que tiene. Siempre hablamos de la epidemiología y datos, y el gran problema que tenemos localmente y pasa en todo el mundo, y lo vemos ahora hablando con mi colega, es que no tenemos datos epidemiológicos. La mayoría de guías que se hacen no se establece cuál es su perfil epidemiológico y para dónde están hechos. Por esa razón, todo lo que hemos leído, las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas con respecto a infección urinaria, vemos que son poco aplicables a nuestro medio, dado que la primera línea de manejo en estas guías es trimethoprim sulfa y ciprofloxacina, y eso ya nos pone en un problema muy grande. Las guías que se hacen en otros sitios del mundo utilizan la epidemiología de los Estados Unidos, por lo tanto tampoco son aplicables. Entonces tenemos un gran problema y es cómo se aplica la guía en el sitio en el cual se está publicando. De esta manera vemos cómo esto es algo diferente, algo que habla de farmacoeconomía y de números y de dinero, y lo que muestra es que realmente la infección urinaria recurrente es un problema mundial. Es un estudio en 5 países europeos en el cual se le preguntó, una encuesta a las personas, a las mujeres que tenían infección urinaria recurrente, oiga, ¿ustedes qué piensan de eso y cómo les va? Y lo que impacta aquí es que, en resumen, cada mujer de esas tiene una pérdida anual de 12.5 días por síntomas urinarios. El rango va entre 4 días y 15 días. O sea, las mujeres pierden 4 a 15 días laborales por síntomas urinarios. Síntomas que algunos llaman cistitis y que otros no saben qué es, pero que simplemente afecta su calidad de vida. Eso tiene impacto microeconómico y macroeconómico. Además, en las escalas de calidad de vida, definitivamente dicen, es bastante molesto ir a trabajar con infección urinaria. Y algunas de ellas dicen, ¿y cuántas veces pasa esto en el año? Y dicen, ve, algunas dicen el 32% dice pasa 10 o más veces durante el año. O sea, es una mujer que mensualmente tiene síntomas urinarios y esto le afecta en su calidad de vida y en ir a trabajar. O sea que realmente esto a veces no lo miramos, no todo es microbiología y datos epidemiológicos. Entonces voy a comenzarlo y voy a dividirlo en 4 partes. La primera son las definiciones y luego voy a responder las preguntas en lo que nos mandaron aquí a hablar. Con las definiciones voy a ir a la base y esto es la clase de pregrado. Los que están aquí de pregrado van a ver, es la clase de sexto semestre que tuvimos todos. Pero es volver a acordarnos qué llamamos y cuál es la definición. ¿Qué es una cistitis aguda bacteriana? Es aquel paciente con infección urinaria que tiene síntomas agudos. ¿Cuáles síntomas son? Disuria, polaquiuria, urgencia miccional, hematuria y la aparición o el empeoramiento de la incontinencia. Así está definido. Y ahora el mensaje es, ¿será que todos estamos llamando la cistitis aguda de la misma manera? ¿Será que todos tenemos el mismo patrón de definición? Y encontramos que en general en nuestro medio mucha gente llama cistitis lo que no es una cistitis. Entonces, en general, cuando uno pregunta en la población solamente de mujeres, casi todo es cistitis. La uretritis es cistitis, la vaginitis es cistitis, la cistitis también se llama cistitis. Cualquier síntoma bajo se llama cistitis. Entonces, tengo cistitis se volvió cualquier cosa. Y de esta manera tenemos muchos problemas para empezar a entender los pacientes qué es lo que nos están reportando. ¿Qué es una infección no complicada? Básicamente es un paciente sano, no tiene alteraciones anatómicas, no tiene alteraciones funcionales, no tiene comorbilidades y no tiene factores conocidos que le vayan a afectar y le vayan a aumentar la susceptibilidad a una nueva infección o que le condicionen un fracaso en el tratamiento. Por lo tanto, es una persona sana que le dio una infección urinaria por alguna razón de la vida. Y ya, no pasa nada más. Pero entonces, ¿qué es una infección urinaria complicada? Aquí nos empezamos a complicar la vida y vamos a mostrar 3 diapositivas del problema que tenemos en el mundo para definir la infección urinaria complicada. En general, pienso que esta operativa, porque todas las que ustedes se imaginen, es un paciente que tiene uno o más de los factores de riesgo que pueden incrementar el riesgo de desarrollar una infección urinaria, potencialmente reducir la eficacia del tratamiento. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo que tienen estos pacientes? Anormalidades anatómicas o funcionales, cualquiera que ustedes se imaginen. Por ejemplo, litiasis, vejiga neurogénica,
Antes no lo veíamos, pero en la definición ya están los inmunocomprometidos. Eso recuerden los que vimos semiología, esto no aparecía. Bacterias multidrogo resistentes tampoco lo pensábamos mucho, pero tiene mucho sentido. Hombres, es decir, lo aprendimos desde semiología, y vean cómo la definición va cambiando cada vez más. Otros dos que ponen aquí, que estos sí los conocemos de tiempo atrás, es una IBU recurrente, pero debemos ser pegados a la definición. Una IBU recurrente son 2 episodios de cistitis en un periodo de 6 meses o 3 episodios en un año, documentados. El gran problema, ¿cuál es? Que cuando llegamos a ver el paciente, nos dice la señora, yo tengo infección urinaria todos los meses. Mi mamá de 85 años tiene 8 infecciones urinarias. Entonces la pregunta que hace el médico es, señora, para usted, ¿qué es una infección urinaria? Y la gente se molesta. Pues una infección urinaria es una infección urinaria. Pues la orina está turbia, pero ¿qué es? ¿Qué pasa? Pues la orina se pone turbia, voy a donde el médico, le pide un urocultivo y tiene una E. coli. Pues tiene infección urinaria, obvio. Entonces uno le dice, no, un momento, definamos qué es la infección urinaria y al final vemos que la señora no tiene ninguna infección urinaria. Tiene momentos de bacteriuria asintomática en que alguna persona, y esto pasa mucho en los ancianos, le pide urocultivos como cambiar el canal de televisión. Todo el tiempo piden urocultivos. ¿Pero por qué le pide urocultivo? No sé, en el sitio de cuidado crónico le piden los urocultivos. O dice, yo como hijo le pago un urocultivo porque quiero estar seguro que nomás está bien. Entonces hacen un montón de urocultivos y cuando uno llega a ver el paciente le tienen una carpeta como la Harrison de grande con todos los urocultivos que han tomado en el último año estos pacientes. Y ahí empezamos a tener problemas. Y es explicarle a la gente que nuestro objetivo aquí no es esterilizar la orina, que no es un líquido estéril y que no lo va a hacer. Pero hay otras definiciones. Entonces vea por ejemplo esta. Dice, aquella infección que ocurre en las estructuras del tracto urinario, depende cuál sean ellas, en aquellos pacientes con comorbilidades o anomalías estructurales. Si es en uretra, se llamará uretritis, si es en vejiga, se llamará cistitis, ureteritis o pielonefritis, cualquiera de ellas que sea recurrente. ¿Qué genera que tenga ese paciente? Es lo más importante. Le condiciona un mayor riesgo de desarrollar una complicación, más falla al tratamiento, que le vaya peor al paciente o que genere resistencia bacteriana. Esto es lo más importante. Este paciente que lo rotulamos como infección urinaria complicada estará de una vez enmarcado en una probabilidad mayor de fracaso, de recurrencia o de resistencia. Y por eso debemos ser muy pegados a la definición. Entonces aquí hay unas guías que les recomiendo que son publicadas en marzo de este año. Las publicaron los urólogos, pero no las hicieron solamente los urólogos. También están infectólogos, internistas, geriatras, microbiólogos y urólogos. Pero fueron publicadas en la revista europea de urología. Y me gusta porque muestra una forma gráfica esa complejidad de la infección urinaria complicada y la no complicada. Y vemos cómo los no complicados pueden tener cualquier cantidad de definiciones que ustedes ven allí. Y los complicados se salen un poquito. ¿Por qué? Tienen un catéter vesical. Tener un catéter vesical es un factor de riesgo para tener problemas, recurrencias, mayor gravedad o resistencia. En hombres, definitivamente la infección urinaria en hombres sí es una complicación y hay que buscar qué es lo que está pasando. Y al final, todas estas van a llevar a un riesgo que puede llevar a la sepsis de origen urinario. Entonces creo que ahí se junta, pero vemos cómo no estamos tan separados y la línea divisoria entre la baja y la alta, la complicada y la no complicada, no es tan clara. Ese es uno de los puntos importantes. Cierro ese primer párrafo del primer capítulo de mi exposición mostrando ese artículo. También salió ahora en julio del 2023 en Open Forum, en el cual ellos dicen, vea, yo creo que hay un problema de definiciones. Y es que estamos comparando peras con manzanas, porque resulta que cuando yo veo los estudios clínicos, cada quien utiliza una definición diferente de complicada. Y van a ver, y así es. Vea, aquí comparan las sociedades europeas, la FDA, y en la parte de allá que no me quedó, las sociedades asiáticas. Y resulta que cada sociedad lo define de forma diferente. No tanto, pero sí hay diferencias. Por ejemplo, en la sociedad europea lo definen como unos signos y síntomas compatibles con un proceso urinario que tiene dolor en el flanco, que tiene dolor pélvico, que tiene disuria, que tiene polaquiuria y que tiene urgencia. O sea, parece una IBU alta. La FDA dice, además que tengan un catéter vesical, que tenga fiebre y que tenga dolor. Pero se diluyen un poco en eso. Hay unos factores del hospedero, que tenga una sonda vesical, que tenga una vejiga neurogénica. La sociedad americana dice, además es muy importante que tenga retención urinaria, que tenga algún grupo de particularidades de este paciente que generen que va a tener mayor cantidad y mayor severidad de las infecciones. Parece que en lo único que nos ponemos de acuerdo son los últimos 2 renglones, y es qué es una bacteriuria significativa y qué es piuria. O sea, parece que lo único que los americanos, europeos y asiáticos se pusieron de acuerdo es piuria, definición de piuria y definición de bacteriuria significativa. Eso sí parece que está claro. Por lo demás, parece que no estamos hablando el mismo idioma y hay un problema de esos, y es cómo interpretamos los estudios cuando todos utilizamos definiciones diferentes. Esto era para mostrar el panorama del problema que teníamos y ahora voy a mostrarles a ustedes a quién tratar.
Aquí en tratar tiene que ver es quién tiene una infección urinaria, cómo diagnostico una infección urinaria, y esto parece una pregunta para una clase de semiología de sexto semestre, pero ustedes se van a dar cuenta que tiene números muy chéveres y además nos ayuda mucho a orientar y preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. En este mismo artículo de Open Forum, donde muestra las definiciones, vean cómo ellos los dividen en cistitis aguda y pielonefritis aguda, y vean que el 75% de la gente con cistitis aguda tiene disuria, polaquiuria y urgencia miccional. Eso es muy importante y en frecuencia es lo que más tienen. Pero las personas con pielonefritis especialmente tienen dolor en el flanco, tienen fiebre y tienen un empeoramiento de sus condiciones clínicas basales. Entonces, los síntomas urinarios bajos no sirven casi nada para diagnosticar pielonefritis, pero la fiebre y el dolor lumbar sí sirven. Y un punto importante, entonces la pielonefritis no requiere un estudio imagenológico para ser diagnosticada. Esto es una lucha incansable con los servicios de urgencias, porque cuando uno llega le dice, ¿y tiene pielonefritis el paciente? Le dicen, no, la eco está normal. No porque el urotac salió normal. Entonces el diagnóstico de pielonefritis es clínico. Fiebre, dolor lumbar confirmado con un cuadro hemático que tenga leucocitosis, eso se llama pielonefritis aguda. No requiere ecografía, no requiere urotac, menos un TAC con contraste. Tiene pielonefritis y punto. Entonces digamos que eso es clave porque nos falta mucho las definiciones y cuando uno llega allá y le dicen no tiene pielonefritis porque el eco es normal, pues uno casi convulsiona como infectólogo. Aquí aparecen entonces unos números, las razones de probabilidad de tener una infección urinaria. Y vea cómo ellos combinan cada uno de esos. Entonces, ¿qué paciente tiene una infección urinaria? Si tiene disuria, aumento en la frecuencia y no tiene flujo vaginal, esta persona tendrá una probabilidad post-test del 77% y tendrá un LR positivo del 22 al 23 acumulado. Por lo tanto, estos síntomas son importantes. ¿Qué tiene y qué no tiene el paciente? Porque las mujeres que tengan síntomas vaginales tendrán una disminución de la probabilidad de tener una infección urinaria, y ya muestro 2 o 3 algoritmos británicos que me parece que son bastante útiles y los podemos tener en la cabeza para hacer el diagnóstico, que parece fácil, pero se complejiza mucho. Luego empiezan a comparar unos y otros de los datos que ellos tienen y se dan cuenta al final que lo importante es la tríada selectiva que estábamos hablando y qué no tiene este paciente. Entonces aquí aparece una referencia rápida que es de la Sociedad Americana, de la Sociedad Británica de Infectólogos, en la cual ellos dicen esto, y lo voy a aumentar aquí en este punto para que todos ustedes lo vean. Ellos le dicen a usted, vea, si usted tiene 3 síntomas de infección urinaria que pueden ser disuria, aumento en la frecuencia, dolor suprapúbico, urgencia miccional, poliuria o hematuria, con 3 o más de estos, usted le pregunta a la paciente, ¿y tiene descarga vaginal? ¿Tiene flujo vaginal? ¿Tiene síntomas genitales en algún punto? Y a veces no es fácil. Uno lo que se da cuenta es que es difícil que el paciente le diga a uno, definitivamente el dolor es de aquí y hasta aquí y no tiene el otro punto de dolor. No es tan claro. Entonces, ¿tiene descarga vaginal? No tiene. Con todo esto, su probabilidad de tener un urocultivo positivo es del 90%. Entonces, ¿qué dice la Sociedad Británica? Usted no tiene que pedir exámenes, usted no pide uroanálisis, usted no pide urocultivo, usted trata al paciente con antibióticos si es el caso. Con síntomas positivos, negativos, se trata al paciente. Llamada antibiótico o llamada a tratamiento y no se toman más exámenes. Esto, por ejemplo, ayudaría mucho en los servicios de urgencias para agilizar la rotación de los pacientes. Y vean abajo lo que ustedes encuentran. Y si no tiene 3, sino que tiene 2 síntomas, le dice, vea, si usted tiene 2 síntomas, haga lo mismo, evalúe la turbidez de la orina y obtenga una muestra de orina y allí hágale unas pruebas de tirillas reactivas. Estamos buscando, y aquí en la Fundación estamos en el proceso, que el diagnóstico se haga de esta manera. Si usted tiene 2 síntomas, no es tan claro, pero con una tirilla reactiva es capaz de aumentar su probabilidad post-test entre un 80 y 85%. Entonces, con esto, ¿usted qué es lo que hace con la tirilla reactiva? Toma una muestra de una micción espontánea, le mira esterasas leucocitarias y nitritos y si son positivos, aumenta su probabilidad post-test y usted trata al paciente. ¿Cuánto se demoró el paciente en llegar a urgencias? Tomar una micción espontánea, poner la tirilla reactiva, leerla, recetarle un antibiótico y se va para la casa. ¿Y cuánto se demoran nuestros pacientes hoy en urgencias por síntomas urinarios? Hasta que no piden un parcial de orina, hasta que no piden el urocultivo, no sabemos qué hacer, 6, 12, 18 horas y este paciente se pudo haber ido mucho antes para la casa. Y le dicen, y si hay fiebre y dolor lumbar, sospeche pielonefritis. Y cambia un poquito el algoritmo y entonces ya empezamos a hablar de otro paciente. Pero es mucho más rápido y mucho más ejecutivo para los servicios de urgencias. Entonces ven ustedes aquí, le dicen, si usted tiene disuria, su probabilidad pretest es del 50%. Partamos del hecho que la probabilidad pretest poblacional de infección urinaria en ese estudio es el 44.8%, el 45%. Si usted tiene disuria, queda en el 50%. Si tiene aumento de la frecuencia, 47%. Urgencia miccional, 49%.
¿Qué pasa aquí? Usted no tiene muy claro. Entonces le pide una tirilla reactiva, la hacen urgencias. Y con la tirilla reactiva le dicen, si usted es positiva para esterasas leucocitarias o para nitritos, le sube entre un 80 y un 82%. Con 80-82% usted está indicado a tratar al paciente y se fue para la casa. Pregúntele qué tiene, pregúntele qué no tiene, y si no está claro, hágale la tirilla reactiva y usted tiene el diagnóstico de infección urinaria. Si ya la cosa es pielonefritis, pues nos vamos por otro lado y entonces cambia lo que estamos hablando. Y esto es lo mismo, lo pueden tener fácil, esto es de las guías de la red escocesa de estudio, en el cual ellos evalúan cuántos síntomas urinarios tiene el paciente. Con 3 síntomas, trátelo. Con 2, tirilla reactiva, tirilla positiva, trátelo, tirilla negativa, búsquele otros síntomas. Y si tiene solo un síntoma, busque otro diagnóstico alternativo porque probablemente el paciente no tiene una infección urinaria. Entonces se vuelve súper fácil. Y alguien me decía, entre más fácil mejor. Y es que el problema es que a veces muchos médicos, subespecialistas, supraespecialistas, creemos que complejizar todo nos hace creer que sabemos más. Pero entre más sencillo mejor. Alguien dice, pues era lo que sabía, pero era lo que hacíamos. Entonces, si lo hiciéramos todos, es muy básico, es muy simple, pero hablamos de lo mismo. En esta guía de la Sociedad Escocesa, ellos muestran cuándo pedir un urocultivo. Y muestran después, que no tiene mucho nivel de evidencia, cuándo pedir una imagen. Súper importante. Y si aquí hay auditores, entonces les encanta esto, porque ahora sí vamos a saber la cantidad de exámenes, además que estamos pidiendo que no tienen mucha utilidad. Por ejemplo, ellos dicen, ¿cuándo es recomendado pedir un urocultivo? Y todo es recomendación de. Gran problema. No hay muchos estudios. Pacientes con pielonefritis aguda o que usted sospeche una pielonefritis. Pacientes cuyos síntomas no resuelven o se repiten después de la finalización del tratamiento, o sea, fracaso del tratamiento. Pacientes que presentan síntomas atípicos con sospecha de cistitis. O sea, si no tiene claro qué pasa, eso le puede ayudar un poco. Pacientes con al menos un episodio previo en el último año. O sea, tenemos una segunda infección, ahí sí se la pido. Pero en la primera no hay mucha indicación. Aquellos pacientes que han recibido tratamiento antibiótico en los últimos 6 meses por cualquier causa, vamos a mirar que no sea un germen resistente y entonces podemos intervenir y hacerle un urocultivo. Mujeres en embarazo, porque tenemos que demostrar y la eficacia tiene que ser muy alta porque no podemos permitir ir por el mal desenlace en una mujer con bacteriuria persistente para el desenlace de su embarazo. Esto es lo que ellos dicen. Pide aquí el urocultivo. Me adelanto un poco y decir, ¿y cuándo pido la imagen? Dicen, pide la imagen cuando hay pielonefritis, no para diagnosticar la pielonefritis. Usted sabe que hay pielonefritis y quiere descartar alguna complicación local, un absceso, una pielonefritis enfisematosa, una litiasis, puede pedir la imagen. El paciente va mal, pide la imagen. Usted va a hacer un procedimiento, pide la imagen. ¿Cuál imagen? Le dicen, da lo mismo pedirle una ecografía con un buen persona que lo haga, que lo sepa hacer, o un urotac. No hay muchas diferencias entre uno y otro. Entonces, esto es lo que ellos miran. Al final no tenemos que pedir tantos exámenes, ni tantas cosas, ni muchas imágenes. Y en la fila que uno ve para hacer urotac es bastante grande en muchos servicios de urgencias. Entonces, aquí en Colombia hicimos un trabajo en conjunto con las sociedades científicas, liderado por la Asociación Colombiana de Infectología, en el cual más o menos tratábamos de resumir esto. Y es lo mismo que ustedes están viendo. El paciente tiene signos y síntomas de infección urinaria. Si no los tiene, no le pida nada. No le pida nada porque es que si llegamos aquí a la entrada en la séptima y cogemos 10 señoras que estén esperando el SITP ahí y hicimos todas para adentro, todas orinan en ese tarrito y a todas les hago exámenes, a 4 de las 10 señoras les sale una bacteriuria. Y le digo, señora, ahora váyase a coger el Transmilenio. Y le dicen, señor, ¿y usted por qué fue allá? No, a mí me dijeron que orinar en ese tarrito y ya. Así es la mayoría. Pero no tiene síntomas, no, a mí no me dijeron nada. Yo me orine ahí y ya. Y me dijeron que tengo infección urinaria. Rarísimo, ¿no? Vea que el sistema de salud no sirve para nada. Es que yo tenía infección urinaria y nunca me habían dicho. Entonces, esto lleva un poco de diagnósticos, a un sobrediagnóstico muy importante porque pedimos exámenes sin síntomas. Ese es el gran problema y luego no los podemos interpretar. Esa palabra policultivos, los residentes cuando entran al servicio, en la primera semana se permiten algunas cosas y en la segunda ya no. Por ejemplo, el término multidrogo resistente tienen que definir cómo es una multidrogo resistencia. El término, por ejemplo, policultivos, no se puede decir, no hay policultivos, hay cultivos dirigidos de acuerdo a la clínica del paciente. Y aquí ven, ese paciente cumple criterios de diagnóstico, sí, trátelo, no, entonces pide la tirilla reactiva, si la tirilla reactiva es positiva, trátelo y luego clasifíquelo. Si es una infección alta, una pielonefritis complicada, una cistitis aguda complicada o una prostatitis. Prostatitis es muy difícil, yo no me voy a meter en muchos enredos aquí porque diagnosticar una prostatitis es bastante difícil y aún nos falta mucho para aprender qué hombres tienen prostatitis aguda o crónica y cómo tratarla. Entonces con esto ya llevamos aquí 18 minutos y espero haberles mostrado cómo se define una infección urinaria y cómo se diagnostica una infección urinaria, y esta es una clase de semiología que es súper importante para todos. Entonces los siguientes 12 minutos voy a mostrarles a ustedes con qué tratar
¿Y cuánto tiempo? ¿Y por qué 12 minutos? Porque la evidencia que tenemos es absolutamente pobre. Entonces uno dice, ¿con qué trato a los pacientes? Entonces uno dice, tengamos en cuenta algo de nuestros datos epidemiológicos. No son los mejores, no son tan grandes, pero los grupos de trabajo en resistencia muestran que en Colombia la sensibilidad, estamos hablando de sensibilidad, es que es muy variable. Tenemos que ciprofloxacina puede tener usted hasta el 40% de resistencia, a trimethoprim sulfa desde el 40 hasta el 90% de resistencia. Y la razón de eso es que en todo Colombia, cuando alguien tiene la famosa cistitis, la abuela saca el trimethoprim sulfa, ese famoso Bactrin F que tenía vencido de hace 10 años, y le dice, mijita, aquí le dejé un trimethoprim sulfa para que se lo tome esta mañana, porque tiene cistitis. Entonces todas las abuelas dan trimethoprim sulfa y tenemos resistencias de hasta el 90%. Nos quedan otros antibióticos. Fosfomicina tiene una sensibilidad en Colombia cerca del 95%, nitrofurantoína también del 80 al 95%, y aminoglicósidos sí, pero pues a los internistas no nos gustan tanto los aminoglicósidos por el daño colateral y los efectos adversos que pueden tener. Con esto, entonces vemos que nuestras guías deben cambiar, no pueden ser las guías internacionales que hace todo el mundo. Vemos aquí de las guías británicas, ellos hablan un poco de cuál es nuestra primera línea de tratamiento para IBU sintomática no complicada. Entonces ya sabemos que hay unas IBUs bajas, llamamos cistitis agudas, complicadas y no complicadas, pielonefritis agudas, complicadas y no complicadas. Ahora intentemos desenredar esto. Entonces en IBU sintomática baja, ellos dicen el tratamiento de elección es nitrofurantoína o fosfomicina, con probabilidades de curación cercanas al 90%. Aquí ven ustedes el espectro antibacteriano, la probabilidad de resistencia, la dosis y la duración que pueden tener. Empieza uno un poco a diluir todo, pero uno ve que las guías también se contradicen y les falta un poquito de congruencia con lo que dicen y con lo que ellos ven. Por ejemplo, en este estamos hablando que ellos dicen cómo tratar a esos pacientes. Vea, una opción es póngale fosfomicina. Fosfomicina trometamol. Y ahí sí, no tengo ningún conflicto de intereses, pero puedo decir que la fosfomicina cálcica carece de muchos estudios, la biodisponibilidad no es la misma, es mucho más barata, y cuando ustedes formulen fosfomicina, digan qué tipo de fosfomicina, trometamol o cálcica, porque si no, van a tomar la cálcica, porque es más barata. Y es diferente a la posología. Si ustedes mandan trometamol, la dosis que ellos recomiendan es de 3 gramos, una dosis única y listo. Si es nitrofurantoína, hay 3 variedades y 3 presentaciones. Tengan en cuenta que la que hay en Colombia es la nitrofurantoína de macrocristales. Aquí no tenemos nitrofurantoína de microcristales y no tenemos nitrofurantoína de liberación prolongada. Por lo tanto, la dosis y la frecuencia que debemos dar nitrofurantoína son 100 miligramos 3 a 4 veces al día. Esa recomendación que vemos en todo lado 2 veces al día, esa formulación es para la que no tenemos en Colombia. Por lo tanto, la dosis es cada 8 horas o cada 6 horas, y aquí viene un problema de la adherencia y el cumplimiento del paciente. Dígame esto cuando además tienen mujeres en embarazo en primer trimestre. Eso es súper complejo porque arrancan a vomitar con la nitrofurantoína. Pero entonces las guías se contradicen un poco, porque esas guías europeas dicen, hay estudios que demuestran que 3 días es igual a 7 días, hay un estudio en JAMA muy elegante, hay un estudio en una revista canadiense también que todos lo conocemos, entonces 3 días da igual que 7 días. Pero la guía dice 5 días. No sé por qué, partieron por la mitad, dijeron nos gusta el número y así funcionan muchas cosas. Pero después le dicen, si es una cistitis aguda no complicada en una mujer joven, dele 3 días. Pero si es un hombre o una mujer en embarazo, dele 7 días. Pero si es una mujer posmenopáusica, dele 5 días. Y así lo dice la guía. ¿Basado en qué? Evidencia de expertos, lo que el grupo y el panel lo definió. Entonces se dan cuenta que no es tan sencillo. El estudio dice una cosa, hacen otra, pero escriben otra. Esto complejiza mucho. Por eso el punto de por cuánto tiempo es tan difícil. Pero uno puede más o menos tener algunos datos entre 3 y 7 días haciendo las salvedades de los 3 grupos de riesgo más importantes. Y creo que es una guía que puede ser útil. Entonces, en las recomendaciones de la guía local que escribimos, como les comentaba, liderada por la Asociación de Infectólogos, entonces dejamos la recomendación 100 miligramos vía oral cada 6 a 8 horas por 5 a 7 días. Lo mismo, ahí nos pegamos de los promedios y demás, como primera opción de tratamiento. Como alternativa, fosfomicina 3 gramos vía oral en dosis única. No se recomienda en Colombia el uso de trimethoprim sulfa, no se recomienda en Colombia el uso de fluoroquinolonas, por el daño colateral y por el perfil de resistencia local. En eso creo que estamos más o menos de acuerdo. Pielonefritis aguda no complicada. Entonces ahora nos vamos para las altas. De las altas, entonces, esto es lo que dice la guía europea y vean el gran problema que tenemos. Ellos dicen, primera línea, ciprofloxacina, levofloxacina o cefotaxima. No se puede o no hay. Entonces nos queda en Colombia ceftriaxona.
Entonces los infectólogos no nos gusta mucho, pero ceftriaxona es una opción terapéutica en pacientes con pielonefritis aguda no complicada. ¿Qué hacen en algunos sitios? Se le da una dosis de ceftriaxona y se va al paciente luego ambulatorio o en un programa de hospitalización domiciliario. Recomendaciones que se hicieron en la guía. Ambulatorio, posibilidades, cefalosporinas como cefuroxima, una cefalosporina de segunda generación o cefalexina a dosis adecuadas. Duración, vuelve el enredo de la duración. Las duraciones en antibióticos son bastante complejo de definirlos. Dicen entre 10 y 14 días. Así dice, y usualmente les damos 10 días. Grado de recomendación C y todo es C o D. Hospitalario, ceftriaxona, dosis de 1 a 2 gramos intravenoso cada día o cefazolina. Aquí hay una duda y el panel estuvo dividido de si cefazolina eso no es la recomendación más importante, pero digamos que cefalosporinas siguen siendo uno de los medicamentos que más valor y más impacto genera en estos grandes problemas. No use amoxicilina, no use ampicsulbactam de entrada, no use trimethoprim sulfa, no use fluoroquinolonas. Que no usar también es importante. ¿Qué puede usted hacer? Evalúe los urocultivos previos del paciente. Si usted tiene datos de un año previo de urocultivos, le sirven y usted puede ayudarse con eso y eso le ayuda a determinar cuál es el germen que tiene ahora. Evalúe, pregunte y que traiga los urocultivos hasta de un año antes le puede servir. Establezca factores de riesgo para multidrogoresistencia, para pseudomonas aeruginosa. Aquí al final seguro la pregunta va a estar de si usan o el tumbarelo. Espero que la pregunten, pero veremos y probablemente con mi colega en el siguiente podemos definir qué hacemos con el famoso tumbarelo. Establezca factores de riesgo, reevalúe el paciente a las 48 horas, mire cómo está el paciente, diga si está bien, continúe igual. Si el paciente tiene, y esto en rojo es controversial, pero es un punto súper importante, si el paciente tiene una evolución favorable, usted tiene el paciente 48 horas, mantenga la terapia antibiótica independiente del reporte del antibiograma y esto va a pisar todas las heridas de todo el mundo y hay un residente aquí que me dice, a mí me da susto. Entonces le pasó a convencerse uno mismo. Los estudios, ahora muestro al final un estudio donde muestra que en infecciones urinarias la respuesta apropiada por urocultivo no marca mejores desenlaces. ¿Por qué? Porque los antibióticos cefalosporinas concentran muy bien en orina, 2 a 3 veces lo que concentran en otros sitios. Porque la MIC que usamos para sangre no es la misma MIC que queremos utilizar para orina. Porque la infección urinaria es una infección relativamente fácil de manejar, de bajo impacto y que no mata a mucha gente. Entonces casi que no hay que ir a correr, y aquí obviamente alguna parte de la industria me va a castigar y es, no hay que pasar a ertapenem siempre que me aparezca una BLE, porque hay pacientes que con una anticefalosporina de primera o de segunda generación van perfecto, se van para la casa perfectos y no recurren más los pacientes. Y hay un par de trabajos de tesis locales que han demostrado esto mismo aquí. ¿Para qué sirve el urocultivo? Cuando la evolución es tórpida, necesito un urocultivo para mirar ahora a qué lo voy a pasar o qué es lo que está sucediendo. Si el urocultivo aparece y definitivamente estoy con meropenem, con ertapenem o con piptazo y aparece una cola y patrón usual, pues pasémonos, dirijamos el espectro y mejoramos mucho todo esto. Esto es lo que soporta un poco lo que estaba comentando. No hay diferencias en falla microbiológica, en recurrencia, en estancia hospitalaria ni en mortalidad, al comparar antibióticos activos versus no activos. Esto es bastante, eso cambia todo, pero hace un año en el Congreso Americano de Enfermedades Infecciosas estaba todo el panel que decía, ¿de verdad nos sirve el urocultivo para guiar la terapia antimicrobiana en estos pacientes? Y no está claro si así es o no. Por lo tanto, pues me paso esto ya, es el tratamiento que habíamos comentado, el uso de antibióticos en casos de cistitis aguda complicada, que ya lo hemos hablado, de pielonefritis complicada, que también lo hemos hablado, que hablan de máximo 14 días, en cistitis complicada 5 días, 7 días, lo que ya hemos comentado. Paso aquí para mostrar al final algo importante, es los estudios, los grandes metaanálisis no han logrado demostrar diferencias entre 5, 7, 10 y 14 días. Por lo tanto, esos números que sacamos son un poco la rutina que cada quien utiliza y la experiencia y lo que hemos hecho, pero no hay buen nivel de evidencia para definir los tiempos de antibióticos. Tiempos cortos versus tiempos largos, todos los estudios muestran que no es inferior los ciclos, depende mucho del paciente. Claro, hay pacientes inmunocomprometidos en quienes la terapia se extiende. Hay pacientes con bacteriemia que uno quiere darles más tiempo sin haber mucha evidencia. Entonces, esto es lo que tenemos más o menos de qué ponerles y por cuánto tiempo. Y para terminar ya, la intervención que yo tengo, dos o tres diapositivas es ¿y a quién no tratar? Entonces, aquí sí quiero recuperar toda la atención de ustedes y es que esto sí es mejor que no hacer. Y lo aprendimos los médicos y es mejor no hacer daño.
O sea, a quién sí efectivamente no tratar, o sea, a quien no le ponga antibiótico. Entonces, pacientes que tienen patología neurocognitiva, alteraciones de la comunicación que no pueden evidenciar y que todo lo que aparezca es una infección urinaria. Hay estudios que demuestran que ese empeoramiento del delirium, esa alteración del estado de conciencia, no es un buen predictor de infección urinaria. No solo por esto es el señor que tiene su estado de conciencia alterado, está más alterado, igual la infección urinaria. Esto no es tan real. Entonces, no por eso hay que tratar a todo el mundo. No usar la apariencia, el aspecto, el olor, el color de la orina, que las familias sí lo usan. Es que se ve horrible, es que tiene sedimento. Y esto tiene un valor predictivo positivo del 40% y un valor predictivo negativo del 86%. O sea, si no lo tiene, pues no tiene infección. Pero si lo tiene, no tiene nada. Entonces no sirve y hay que enseñarle esto a los pacientes. No tomar urocultivos en usuarios de catéter urinario si no hay sospecha de infección urinaria. Eso es súper común. Urocultivos de la sonda, donde uno evalúa que tiene el caucho de la sonda y nada más. No utilizar la mera presencia de piuria y bacteriuria como criterios únicos para diagnosticar la infección urinaria. Sirve junto a otros, pero este solo no sirve. Esto es lo mismo que dice la guía europea, es no tome urocultivos de rutina, no tome urocultivos tomados de sonda vesical, no tenga en cuenta los aspectos macroscópicos de la orina, es recomendación, no lo haga. Este estudio ya hace una década que apareció, es la cantidad de pacientes con bacteriurias asintomáticas. Y vean lo que señalo allá, pacientes adultos institucionalizados entre el 15 y el 80% tienen bacteriurias asintomáticas. Pacientes con catéter vesical, entre el 10 y el 100% tienen catéter vesical. Por cada día que usted tenga puesta una sonda vesical aumenta un 10% la probabilidad de tener bacterias. Entonces allá no hay que hacer esto. La cantidad de personas en sitios de cuidado crónico con tratamientos es muchísima. Vea lo que dicen, no haga un screening, no evalúe, no trate a estos, por favor, no les haga nada, déjelos vivir en paz, no les haga daño. Mujeres sin factores de riesgo, pacientes con una diabetes mellitus bien controlada, mujeres posmenopáusicas, tranquilos, o sea, la vaginitis atrófica se siente igual que una cistitis infecciosa y si le toma un parcial de orina llenó a esa mujer de antibióticos y ahora empeoró la vaginitis atrófica. Mujeres posmenopáusicas, pacientes adultos institucionalizados, pacientes con disfunción del tracto urinario o reconstrucción, trasplantados renales, no en todos, solamente en algunos casos específicos, pacientes con cirugías de artroplastia, no tomen parciales de orina para hallar un paciente de artroplastia. Aún vimos un paciente aquí que venía para una resección de un melanoma y el cirujano plástico le pidió un parcial de orina y no lo operaba hasta que no tuviera el urocultivo negativo para una melanoma en la frente. O sea, aún llegan. Está claro que para cirugía ortopédica no se toman los urocultivos ni para cirugía cardiovascular, no se toman. Hay que decirles a ellos. Para infecciones recurrentes no hay que tomar urocultivo de control, excepto en embarazadas y unos pocos casos. Sí, cuando van a romper la mucosa, con un urólogo va a entrar con un cistoscopio y va a tomar biopsias, sí, ahí sí, claro. En mujeres en embarazo, claro. Y en trasplantados hay alguna evidencia controversial. O sea que este cuadro es fantástico porque le dice a usted qué no hacer. Es que los médicos deberían decirnos más qué no hacer, porque es que hacemos muchas cosas que no debemos. Y por eso aquí los auditores están encantados con esta diapositiva y se dan cuenta que hacemos muchas cosas que no tenemos que hacer y que esto vale y que esto cuesta. Esto es una microbióloga allá en el laboratorio gastando tiempo. Eso es gastar antibióticos. Eso es meter en un problema a la gente y eso no es lo que queremos. Ese es el estudio que les muestro, un estudio que me compartió Alejandro, en el cual vemos que la terapia apropiada no marcó un desenlace importante en estancia ni en mortalidad. ¿Qué sí marcó? El tener una sonda vesical, el tener cáncer, el tener mucha edad, el tener muchas comorbilidades, el haber llegado a UCI. Esos son los puntos que sí impactan. Entonces, con esto que yo les quería mostrar, yo creo que un gran resumen es, tenemos bastante diferencia en los conceptos, tenemos que volver a lo básico, no pedir tantas cosas, no ser tan avanzados. O sea, esto aquí y en cualquier parte del país debe funcionar igual. No por tener más recursos hacemos más exámenes, sí gastamos más. Y por último, hicimos un dato aquí en la fundación donde encontramos que el 30% de los urocultivos tomados nunca fueron reclamados, nunca fueron evaluados y nunca sirvieron para nada. Entonces, en un hospital que toma 100 urocultivos mensuales, 30 se botaron a la basura. ¿Cuánto cuesta un urocultivo? ¿Qué pasó con ese paciente? ¿Le pusieron antibióticos? ¿Tiempo de la microbióloga? Entonces, ¿para qué tanto urocultivo? Primero hagamos esto, pero no ve que la orden siempre es uroanálisis, urocultivo, a todos. Y luego urocultivos negativos o nunca los vieron. Entonces, eso es lo que quería mostrar. Tal vez no les muestra lo más fantástico en evidencia, ni tampoco lo más revolucionario en diagnóstico, pero sí volvemos a las bases, que es lo que nos caracteriza como médicos, y a la semiología y la clínica, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, muchas gracias por su atención.